Señor, en esta noche te pedimos que encuentres nuestros corazones para creerte, nuestras mentes para ser renovadas, nuestras almas para ser libres y sanas, nuestro espíritu para ser vivificado y nuestro cuerpo para ser la habitación de tu presencia, y puedas cumplir tu fiel propósito en cada uno de nosotros. Te damos gracias. Esta reunión, Señor, de oración, de intercesión profética, usa nuestras bocas para traer tus palabras sobre la Argentina, sobre la tierra, sobre Israel y sobre cada situación que oremos en esta noche. Sean tus palabras. Que haya, Señor, una conexión con tu Espíritu Santo de todos los corazones, los que están acá, los que ven. Que nada interfiera, Señor, con tu mover, con tu fluir. Gracias te damos porque suministras plenamente tu Espíritu Santo y la expresión de tu presencia sobre todo lugar, sobre todo centímetro de este auditorio está desplegada tu presencia, y que los creyentes y los justos corramos debajo de la sombra de tus alas, y tu poder sobrenatural actúe y traiga cambios para la gloria de tu nombre. Gracias, Padre. Amén y amén. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Pueden tomar sus lugares. Hoy una reunión de intercesión y oración. ¿Cuántos están listos para orar, interceder? Vamos a orar hoy en un día especial. Vamos a orar por Argentina, por lo que viene el domingo, y también por la situación de Israel. Y antes de ir a ese campo de batalla, siempre hay una charla previa. Antes que un equipo salga o antes que un ejército salga, hay una charla previa, una conversación donde se muestran las estrategias, se dicen cómo se va a hacer. Y antes de orar, en base a esos asuntos tan importantes que la elección el domingo van a ser la realidad argentina por los próximos 4 años. Así que nadie tiene que tomar a la ligera el voto. Y todo creyente debe haber aprendido a dejar sus deseos egoístas de lado y pensar en lo que Dios quiere para la nación de Argentina. Yo ya fui comprado por la sangre, así que a mí nadie me tiene que comprar con un colchón, ni con polenta, ni con bicicleta, ni con frazada, ni con cama, ni con nada. Yo ya fui comprado por la sangre de Cristo. Yo ya estoy comprado, no sé ustedes si están comprados, si todavía están a la venta. Pero yo ya fui comprado por la sangre de Jesús. Así que ya mi compromiso es con Él. Y espero que los que están acá también. Y quiero que entendamos algo muy hermoso de la oración. Este mes, resumiendo todo, la palabra profética del mes tiene que ver con ser guiados por el Espíritu Santo. Es la brújula, es el norte de todo creyente, el Espíritu Santo. El que no lo sigue ni un día no está caminando en los propósitos de Dios. Y es un asunto tan importante aprender a oírlo para entonces llegar a los puertos que Dios quiere que lleguemos. Una de las cosas que he aprendido en las Escrituras, leyendo las historias, y además
muchas veces hablando con la gente en entrevistas o demás, que el 99% de los conflictos que las personas presentan en sus vidas se originan en ellos mismos. Y tiene que ver con que muchas veces están en los lugares que no deberían estar si hubieran seguido al Espíritu Santo. Que están en momentos que no deberían estar si hubieran obedecido al Espíritu Santo. Y que están pasando por crisis que no deberían pasar si hubieran creído al Espíritu Santo. Entonces, el 99% de los conflictos, la gente lo que necesita es un retorno. Regresar a obedecer al Espíritu Santo. Porque si Él te hace pasar por un momento de guerra, dice que del Señor es la guerra, así que vamos confiados. Si nos hace pasar por un momento de valle de sombra y de muerte, dice que su presencia me infunde aliento. Así que si paso por momentos difíciles, pero por seguirlo a Él, es diferente la actitud que tengo a cuando lo paso por desobediente. Pero hoy quiero que aprendamos, como una charla previa, antes de meternos a orar, que Dios está interesado en usar nuestras bocas, porque oramos con la boca, hablamos palabras. Las quiere usar como cañones de guerra. Las quiere usar como un arma espiritual. Y sobre todo lo que quiere hacer Dios es que nosotros aprendamos a hablar lo que su corazón desea para cada momento. Es muy diferente el término peticiones a lo que es la oración. A veces la gente le preguntas, ¿tenés vida de oración? Te dicen sí porque piensan que sus peticiones es vida de oración. Y no es así. Las peticiones están originadas en mis deseos. Y las peticiones son respondidas por Dios por amor y misericordia de Él. Pero orar es otra cosa. Orar tiene su origen en el corazón de Dios. Cuando yo pido, estoy hablando justamente, estoy poniendo lo que mi corazón siente, quiere, necesita. Y Dios lo concede muchas veces por su paternidad sobre nosotros. Pero vida de oración es donde soy modelado por el corazón de Dios. Yo tendría que aprender primero a orar para después saber qué pedir. Pero cuando yo aprendo a orar, Dios me ha tratado en el egoísmo y ambición de mi corazón. Entonces mis peticiones después tienen esa naturaleza. Y es donde digo, wow, mis peticiones no tienen resistencia. Y porque no tienen la naturaleza del egoísmo en sus palabras. No tienen la semilla de la arrogancia en sus palabras. Sino que tienen la humildad que el Señor me transmitió en su corazón. Por eso Jesús dijo, pidan al Padre en mi nombre y el Padre le dará todas las cosas. Pero el nombre de Jesús tiene un carácter propio, manso y humilde, obediente, fiel a lo que el Padre dice. El Señor me modela su corazón para que mis peticiones no tengan ninguna barrera. ¿Está conmigo? ¿Cuántos de ustedes pueden decir que tienen peticiones y no ven respuesta? Levánteme la mano. Usted ha pedido cosas y no pasa nada. Y usted se peleó con el diablo, seguramente. O a alguien de la casa le echó la culpa porque cortaron sus ayunos. Bueno, ya hemos hablado de esas cosas. Si yo dijera que Dios no te responde porque tu petición están llenas de orgullo, de egoísmo, de ambición, algo que a Él le desagrada. Y Dios no va a responder algo que tenga como fruto eso. Dios no va a decir sí
a algo que de tu corazón dé como fruto el orgullo, la arrogancia, la ambición, la vanidad. Pero si Dios modela tu corazón con el de Él, las peticiones tuyas tendrán esa semilla. Y cuando el Padre oiga tu petición y mire la motivación de tu corazón, dirá, denle lo que necesita, porque su petición tiene humildad y mansedumbre. Por eso deseo que con esta charla previa antes de orar, el corazón de todos sea corregido. Porque dice que mientras hablamos, el Padre antes está mirando mi corazón antes que mis palabras salgan de mi boca. ¿Cuántos han orado enojados contra alguien? ¿De qué estaban cargadas tus palabras en ese momento? Aunque vos decías bendito Dios, aleluya, gloria santo Padre, Amanda iba y Amanda venía. Pero ¿cómo estaban cargadas tus palabras? Del enojo, de la ira, de la venganza. ¿Y Dios siempre va a responder a eso? No. No. Pero si tu corazón, modelado por Dios, está orando a Dios después de un conflicto, desahogándose y luego siguiendo teniendo misericordia, el Señor va a responder sí a la petición. Pero por eso tenemos que aprender primero a orar y después vamos a saber cómo pedir. Y Santiago dice, ustedes piden y piden mal, porque piden para su deleite, pero ahí está hablando, piden basados en una cultura egoísta. Por eso Dios le dice que no a sus peticiones. Pero cuando ustedes pidan relacionado a la cultura humilde del reino, no van a haber restricciones en sus peticiones. Todo lo que pidan al Padre en el nombre de Jesús pasará, sucederá. Yo cuando estudio la vida de la gente a las cuales Dios le ha respondido que sí, veo humildad en sus corazones. Veo que la Biblia por ahí decía eran dóciles. Veo que la Biblia decía que tenían su corazón y espíritu quebrantado para Dios. La Biblia me habla que lloraban en el altar de Dios por amor a Él. Por eso Dios les daba lo que pedían. Así sea oro, plata o piedras preciosas, se las daba. Porque su corazón estaba modelado por Dios. Así que lo que pidas materialmente te vendrá sobreabundantemente cuando tu corazón sea humilde para Dios. Todo vendrá cuando tu corazón sea humilde. Pero Dios nos envió a alguien que dentro de sus muchas funciones nos enseña a orar. Y quiero que lo leamos en Romanos 8, versos 26 y 27. Vamos a leerlo en la traducción La Pasión porque me gustó mucho en cómo lo dice. ¿Tenemos en pantalla? Leemos. Y dice, y de manera similar, el Espíritu Santo se apodera de nosotros en nuestra fragilidad humana para fortalecernos en nuestra debilidad. Por ejemplo, a veces ni siquiera sabemos cómo orar o qué es lo mejor que podemos pedir. ¿Cuántos se han encontrado así? Pero el Espíritu Santo que dice se levanta, quiere decir se activa en nosotros para interceder a nuestro favor, suplicando a Dios con suspiros emocionales demasiado profundos para describirlos con palabras. Dios, escudriñador del corazón, conoce plenamente nuestros anhelos, pero también comprende los deseos de ¿quién? Porque el Espíritu Santo intercede ¿de qué? Apasionadamente ante Dios. ¿Por quiénes? Sus santos. Y esto es lo que a mí me encanta. En perfecta armonía con el plan de Dios y nuestro destino. La oración, saliendo de las peticiones que ya dije que son, la oración es cuando Dios nos enseña a hablar palabras que revelan su plan y propósito para nosotros. Algo que le enseñé a los jóvenes el martes es que
Hay una herencia que en el momento en que creen en Jesús se transfiere a tu banco de fe. Ahí está toda la herencia completa, todo. Pero ¿por qué el Padre la restringe y no la da completa? Hasta que no maduramos. Y la madurez en nosotros tiene que ver en que nuestras peticiones ya no sean cosas relacionadas con nuestro egoísmo y ambición, sino relacionado al carácter de Cristo. Entonces yo les dije a ellos, qué diferente es cuando alguien te corrige y vos te vas molesto y orás a Dios enojado, a cuando vos vas a orar después que alguien te corrigió y le decís a Dios, dame lo que me dijeron que no tengo. Me dijeron que soy soberbio, Señor, dame la humildad que me dijeron que no tengo. Me dijeron que soy avariento, Señor, dame la generosidad que me dijeron que no tengo. Cuando ores así, el Padre dice, está creciendo, denle la herencia. Y así uno es modelado para orar. Dios te modela su corazón para hablar. ¿Por qué hay oraciones con palabras vacías, sin poder, sin fruto, sin influencia? Porque están hablando las desconectados de Dios. Nosotros a veces hemos estado liderando momentos de oración. En un momento en el ambiente hemos discernido que había alguien o varios más haciendo oraciones contrarias al motivo de lo que estábamos orando. Sus palabras no eran contrarias, su corazón era el contrario. Porque oraban, parecieran cosas buenas, parecieran cosas positivas, oraban, parecieran pidiendo cosas milagrosas, pero el discernimiento nos decía, su corazón es incorrecto. Y de su boca están saliendo frutos del egoísmo, de la ambición, de la vanidad, de la competencia, que contristan a mi espíritu. Por eso la gente a veces ora con un corazón tan desconectado de Dios que sus palabras contristan al Espíritu Santo. Y la habitación se vuelve más fría y más sola y más oscura. Porque Dios lo que está queriendo es modelar su corazón en el tuyo para que tus palabras tengan el efecto de su trono. Yo cuando leo en la Biblia, ¿cuántos han leído oraciones en la Biblia? ¿Cuántos han leído oraciones? Por ejemplo, el apóstol Pablo tiene varias oraciones. ¿Cuántos han leído la oración de Ana? ¿Cuántos han leído la oración de Moisés? ¿Cómo? De Jabes. ¿Cuántos han leído la oración de David, la más famosa, Salmo 51? ¿Qué ven en común en toda esa gente? El corazón inclinado a Dios. Y cada vez que vos lees después que oraron, ¿qué pasó? Los milagros más extraordinarios. Hijos para una estéril. Perdón para un rey que se había desconectado de Dios. Sobrenaturalidad para un hombre que pedía guianza en medio del desierto. ¿Cómo eran las oraciones de los apóstoles antes que el Espíritu Santo los tratara? Muchas inefectivas. Jesús muchas veces le decía, ¿hasta cuándo estaré entre ustedes? Hombres de poca fe. Pero ¿cómo fueron las oraciones de los apóstoles después que el Espíritu Santo vino sobre ellos y los modeló? Efectivas, con influencia, con poder, pasaban lo que declaraban. ¿Cuál fue la diferencia? El Espíritu Santo les modeló el corazón para que sus palabras estén relacionadas al corazón de Dios. Cuando alguien tiene altar se le nota, ¿sabes cómo? Porque cuando tiene altar una persona y en el altar está haciendo lo que a Dios le gusta, sacrificar, esa persona está sacrificando. Y pasa lo que dice el verso 26, el Espíritu se apodera de su humanidad. Y esa persona empieza a soltar palabras de autoridad y gobierno,
del trono de Dios. Un altar de un justo tiene más fuerza que 100 altares de brujos. Porque algo siempre tendrá el diablo. Él es de la tierra. Él es de la tierra. Pero Dios siempre tendrá algo. Él es del cielo. Así que cuando los brujos hablan bajo la influencia de un príncipe de la tierra, no puede tener más fuerza que cuando habla un justo con la influencia del Rey del cielo. ¿Cuántos tienen miedo a los brujos acá? Algunos dicen que no, pero tienen las mañas de antes, tocan madera cuando le dicen algo. No pasan bajo la escalera, se levitan a los gatos negros, se levantan con el pie derecho y no con el izquierdo. Dicen que no, pero todavía tienen influencia sobre las costumbres o creencias mundanas. Yo me he parado con el pie izquierdo, me he pasado por bajo la escalera, me he cruzado 20 gatos negros, se me ha caído la sal y no he sido maldecido por nada de eso. Siempre está que se le cae la copa de sidra y dice alegría, alegría, dijo la tía. ¿Por qué hacen eso? Porque dicen que así cortan, no sé qué cortan en el ambiente. Lo que yo diría dejar de tomar porque está borracho ya. Por eso se cayó la copa. Pero ¿qué pasa? Que cuando Dios nos modela, nuestras palabras no alcanzan. ¿Cuántos se han llegado a quedar hasta casi difónicos de tanto hacer fuerza, de orar y gritar y todo lo que se le vino a la mente y no pasó nada? Nuestras palabras no alcanzan cuando estamos desconectados de Dios. Porque el Espíritu Santo nos otorga algo llamado lenguaje del cielo. Acá no se trata de mandar a Amanda a ningún lado. Acá se trata que el lenguaje que Dios me dio es un lenguaje que revela el corazón de Dios. Por eso Pablo dice, usted no sabemos pedir a veces, no sabemos qué decir. Pero el Espíritu Santo cuando se apodera de mí empieza a expresar sonidos que no se interpretan en las palabras. Es tan maravilloso el Espíritu Santo que en tus primeros pasos de fe, cuando lo único que hacías era llorar, pero con un corazón inclinado a Dios, Dios desataba los milagros sobre tu vida. Porque tu quebranto tenía que ver con alguien que decía, no sé cómo, pero quiero hacer tu voluntad. Te conozco tan poco, pero quiero agradarte. Y el Espíritu Santo lo llevaba al cielo en expresión de lágrimas. Y Dios sabía eso. Y lo respondía en milagro, lo respondía en sabiduría. Porque Dios no solamente responde en cosas materiales, Dios da sabiduría a sus hijos. Dios le da revelación a sus hijos. Dios los hace conocerlos a Él íntimamente. Pero ahora hasta las lágrimas son falsas. Hasta las lágrimas son desde el corazón egoísta y lleno de rencores. Hasta antes cuando vos veías lágrimas en alguien, vos automáticamente ¿qué decías? El Espíritu Santo está sobre la persona. Vos decías, lo está haciendo nuevo, lo está tratando en el corazón, lo está liberando de algo, lo está transformando. Ahora vos ves gente llorar y después de llanto tan más endemoniado que antes que llorar. ¿Sabes cuál es la diferencia? Que después del llanto que vino del Espíritu Santo, el rostro brilla de una manera.
El rostro muestra una paz, una mansedumbre, que parece un corderito que te querés llevar al redil. Los otros terminan de llorar y están así enojados después de llorar. Yo digo, hasta las lágrimas que antes representaban el mover del Espíritu Santo, hoy en día son hasta fingidas. Yo creo que hasta algunos se pellizcan debajo de la ropa para llorar, porque creen que así el Espíritu Santo lo está tocando. Pero nuestras palabras no alcanzan si no dejo que el Espíritu me guíe a orar. Y te lo voy a decir, vas a poder decir lo que quieras y no va a pasar nada. Nada espiritual de Dios se va a mover. No va a haber un efecto espiritual. Decía a los jóvenes, tenemos que volver a esa mentalidad que lo que hoy el mundo llama sobrenaturalidad, para los creyentes es natural. Para los creyentes es algo habitual que pase. Porque es el Espíritu de Dios que se apodera de nosotros. Antes cantábamos, y apodérate de todo mi ser. ¿Qué está apoderado de tu mente y de tu corazón? ¿Qué está abrazado a tu mente y a tu corazón? Porque el Espíritu nos da la oración, que es la expresión del reino de Dios. Cuando oramos no estamos hablando palabras vacías, sino llenas del corazón del Padre Celestial. ¿Está conmigo? Por eso, cuando estoy orando por el Espíritu Santo, estoy expresando en común acuerdo la voluntad de Dios en la tierra. Dios está llenando mi boca de sus propias palabras. Dios está usando mi vida como si fuera Él mismo decretando sobre una situación. Por eso usted no se enrede con argumentos y conceptos de que decretar o declarar está mal. Porque según la Escritura, eso pasa cuando el Espíritu Santo se apodera de tu boca y te usa de parte de Dios para traer un decreto a una situación, traer una palabra de gobierno a una situación. Ustedes tienen que entender que son dos reinos enfrentándose y se trata de autoridad y se trata de poder a la hora de confrontar. Así que lo que usted necesita es una palabra de autoridad sobre una situación, de poder, que viene ¿de dónde? Del Espíritu de Dios. Por eso cuando el Espíritu Santo nos ayuda a orar, hace que el origen de las palabras provengan de la plenitud de Dios y llena mis palabras con el poder, con la autoridad, con la influencia, con el gobierno y con el amor de Dios. No son palabras vacías. Es lo que la Escritura llama, el original, dunamis. Son palabras llenas de un poder como una dinamita explosiva. Cuando oramos bajo la influencia del Espíritu, es interesante porque tu corazón es manso y humilde para Dios, como un cordero. Pero tu boca cuando está declarando es como el rugido de un león. Tenés la ferocidad del león en tu rostro. Pero tu corazón para Dios es como un cordero. Manso y humilde, enternecido por su amor. Y bajo esa influencia está Dios. Pero cuando a vos te hace hablar, el diablo es un león. Como dice el proverbio, que vive confiado. ¿Cuántos leones hay acá? ¡Amén! Y pastores, ¿cómo oro así? ¿Cómo hago? ¿Qué? Empiezo a hacer algo. Tenés que ser bautizado. Zacarías 12:10 habla de que la oración viene como un derramar de Dios, como un bautismo a tu espíritu. Zacarías 12:10 dice: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito.
Esta es una profecía que da Zacarías de parte de Dios a lo que va a ser cuando Israel, en nuestros tiempos, porque creo que estamos en los tiempos finales, reconozca por revelación que Yeshua es el Mesías. Que cuando ellos, el espíritu de gracia y oración va, se le va a quitar el velo y van a decir al que traspasaron, al que los cristianos predicaban, es nuestro Mesías. Dice que van a llorar porque se van a dar cuenta cuánto tiempo lo rechazaron. Pero nosotros usamos esa profecía para enseñar esto. Cuando el espíritu de oración desciende a tu corazón, vos compartís la pasión del corazón de Dios y mirás la realidad que Dios está hablando. Porque enseguida que el espíritu descendió sobre ellos en oración, su corazón endurecido para Yeshua se volvió automáticamente tierno y dijeron: es el Mesías, es el Hijo de Dios. Cuando la oración, el espíritu de oración está sobre vos, tu corazón está revelando las pasiones del corazón del Padre. Y tenés que entender que el Padre tiene pasiones en su corazón. Y una de las pasiones que tiene el Padre sobre sus hijos, sus santos, su pueblo, es el plan para ellos. Es el destino profético para ellos. Son las metas proféticas que les puso y que se las revela. Pero el pueblo no lo va a comprender hasta que no esté bajo un espíritu de oración. Cuando está bajo el espíritu de oración, vos comprendés y te alineás a ese plan. Y ahí vas a orar diciendo: Padre, he sido soberbio contigo. He tomado las profecías de una manera equivocada. Necesito ser manso y humilde. Y tu oración empieza a decir: dame la herencia del carácter de Cristo sobre mí. El banco del cielo se abre. Dios no va a responder a alguien que tenga un corazón soberbio. A mí la Escritura me dice que si pido al Padre desde ese corazón humilde como el de Jesús, todo me va a decir que sí. ¿Qué me va a decir que sí? Hasta que le pida un día soleado te va a decir que sí. Porque tu corazón tiene un espíritu de oración y gracia. Quiero con esta charla sencilla, resumida, porque vamos a dar tiempo a orar, que comprendas que orar no es hablar palabras al aire, ni decir lo que se te ocurre en la cabeza. Es estar conectado con Dios. Hoy en broma, un poco en verdad, a los que estaban acá le decía: hablen en lengua. Algunos te vienen como diciendo: tengo que sentir algo. No. Dios te dio un lenguaje. Es como si vos aprenderías inglés. Y alguien dice: háblame en inglés. Bueno, vas a decir: espera que sienta algo y te empiezo a hablar. Dice: háblame en inglés. ¿Aprendiste inglés? Sí, aprendí inglés. Bueno, y háblame en inglés. Te va a empezar a hablar en inglés si lo sabe hablar. Hello, my name is Brian. Está ahí. Touch, unas palabras para predicar. Touch, more, rebuke you. ¿Qué es eso? Te reprendo, pues si sabes. Get out, fuera. In the name of Jesus. Holy Spirit, come. Hasta ahí como para orarnos. Y como uno sabe, ¿se anima o no? Yo no tuve que decirle: espere que sienta algo, a ver qué siente. Habla en lengua, mira. Habla en lengua, a ver, ¿cuánto tienen don de lengua? Háblela ahora. Ahí estamos. Ahora, ese don
tiene que estar alineado al Espíritu Santo. Cuando eso pasa, usted va a hablar en lengua unos 5 minutos y de repente va a tener una profecía que soltar, una visión que vio, una palabra de gobierno que viene. Porque el lenguaje empieza a subir al trono y del trono baja una directiva. ¿Cuánto han hablado en lengua? Y a los minutos ha venido una palabra al corazón, ha venido un entendimiento, ha venido una visión, ha venido una profecía. ¿Eso sabe por qué? Porque el espíritu de oración estuvo presente. Y cuando el espíritu de oración está presente y pasan esas cosas, esa conexión con el Espíritu Santo y el corazón de Dios, que muchos lo tienen allá lejos, se hace tan cercano y tan modelado a la tierra. Uno dice, ya sé qué hacer. Dios acaba de abrir camino. Yo siempre enseño que la oración en el Espíritu te abre camino donde no lo había. Porque vos antes que ores, era un imposible, una barrera, lo que quieras llamarlo. Pero cuando oraste en el Espíritu hay una palabra. Y si hay una palabra, dice la Escritura, que la palabra es lámpara a tus pies y lumbrera a tu camino. Quiere decir que abrió un camino. Se abrió paso para algo. Yo no quiero encontrar cristianos que me digan, no sé para dónde ir, llegué al final de mi camino. Yo le voy a decir, volví a orar en el Espíritu. Ayer nos decía de Jericó, ¿verdad? Donde el cristiano que hace ora, clama, tiene guerra espiritual, suceden las batallas espirituales. Nunca debe estar la espada para abajo, siempre debe estar la espada desenvainada. Y tu lengua es una, consagrada para Dios. Sea una espada más cortante que espada de doble filo. Algo que quiero que la iglesia aprenda y oramos. Es que todo es posible. Todo. A mí me da pena cuando veo gente que tiene miedo a lo que están pasando. Que te miran con cara de estoy desahuciado, estoy condenado, esto me va a seguir toda la vida. Cuando los miro, me da ganas de decirles, pero todo es posible en el Señor. Tenemos una esperanza llena de gloria, que todo es posible en Él. Solo tengo que buscar una palabra, su voluntad para lo que está pasando y nada más. Una vez que su palabra sale sobre lo que estoy pasando, esa es la realidad, ese es el camino. Ese es el camino. Tenemos que ser hijos que vamos al trono a decir, Señor, ¿qué hacemos? Tenemos que ser hijos que decimos, Señor, esto no me va a desconectar de tu presencia. Esto no va a cerrar mi boca en la oración. ¿Saben cómo se ensucia el corazón tan rápido? ¿Saben cómo se ensucia la visión espiritual tan rápido? ¿Cómo el discernimiento se vuelve, se disminuye? Cuando ponemos los problemas por encima y dejamos de creerle a Dios. ¿Y saben lo que va a hacer tus sentidos cuando están sucios? Te van a traer eso que temes. Te lo van a poner como si fuera tu realidad para siempre. Y algunos profetizan maldiciones para sus propias vidas por el miedo que tienen. Pero cuando tu corazón se mantiene limpio, inclinado a Dios, en ese espíritu de oración, va a subir a tu espíritu la palabra que te va a libertar de eso. Algo que meditaba estos días y se los digo, mantengan sus corazones limpios. No solo limpios de pasiones de la carne, limpios de las ofensas, limpios de las ambiciones, limpios de las vanidades, porque si no, lo que suba a su espíritu van a ser falsas profecías que se las van a creer. Y aunque vos digas, yo no soy profeta, Dios a su pueblo le dio espíritu profético. Y lo profético tiene mucho que ver cómo está el corazón. Y cuando la profecía se ensucia en alguien, es porque su corazón se ensució.
Cuando la gente ve visiones que no vienen de Dios, es porque sus ojos se ensuciaron. Dejaron de contemplar al que ama el alma. Y pusieron sus ojos en las cosas carnales y del mundo. Y cuando vos sacás tu mirada y tus sentidos del Señor, automáticamente viene la suciedad a eso. Y empieza a haber ambigüedad. Y empieza a haber carnalidad mezclada con espiritualidad y toda una ensalada asquerosa. Mantengan sus corazones limpios. Porque cuando vamos a orar tenemos que estar limpios. Para no hablar palabras contrarias que ofendan al Espíritu Santo, sino palabras que estén a favor de lo que el Espíritu Santo quiere hacer. Oh, hermanos, no tengo el tiempo, pero si les contara cuántos momentos he presenciado donde hemos discernido qué es lo que quería Dios y no pasó lo que quería Dios. Porque a veces la gente que empieza a colaborar en el ambiente están sucios y se desvía y se desvirtúa lo que Dios quería hacer. A veces, y también lo digo, hasta a veces también los líderes están sucios. A veces hemos estado en ambientes de oración, de clamor en diferentes lugares, y a veces viendo a los pastores o líderes del lugar mirando para otro lado, enojados con algún hermano. Dicen, pues acá estamos desatando un ambiente de gloria, lo que Dios quiere, y la gente es sucia por ofensas. Bueno, no me digas que no sos sucio cuando no tenés pasión en la carne. Sos sucio cuando las ofensas entran a tu corazón, estás sucio automáticamente. Cuando estás enojado contra alguien, no querés perdonar, estás sucio, estás contaminado. Cuando te quitas tus ojos de Jesús y pones deseo en el mundo, suciedad enseguida desciende. Y lo peor es cuando con esa suciedad siguen hablando en el nombre del Señor. Yo les quiero decir que desde esa suciedad muchos han hablado falsas profecías. Nunca me digas que Dios te habló cuando estuviste enojado, porque es una falsa profecía. Nunca me hables que Dios te dio algo que hacer cuando vos estás ofendido con alguien, porque es falsa profecía. Nunca me digas que viste algo de Dios estando con un sentimiento equivocado, porque eso es una visión falsa. Cree a las visiones y profecías cuando tu corazón vos sepas que está limpio. Si no, dudá de lo que ves y de lo que oís si tu corazón no está limpio, porque puede ser el espíritu de engaño que está ahí. Así que ahora, antes de orar, todo el mundo se va a limpiar. Y no para orar ahora, lo tomes como modelo. Por la palabra del Señor nos limpiamos. Por la sangre de Cristo nos limpiamos. Así que pónganse en pie. Corazón de cordero para Dios y autoridad del león cuando clamamos. Yo le digo algo, pastores, líderes, tomen con mucha responsabilidad lo que es hablar al pueblo. Si usted está enojado o está pasando un momento que está costando soltar, más bien no suba a hablar para no dar una falsa profecía, para no hablar algo que venga de su deseo sino de Dios y contrista el Espíritu Santo. Pueblo, corrija sus palabras. Deje de desatar la falsedad y el engaño sobre sus propias vidas. Limpie su corazón. Dios nos quiere hacer un pueblo de reyes y de sacerdotes que saben hablar sus palabras con la limpieza con la que se debe. Y va a ver cómo va a pasar los cambios en la atmósfera, los cambios en la gente, el cambio en el sonido que Dios trae. ¿Usted está entendiendo lo que estoy diciendo? Es un precio que le cuesta. Si Dios dice humíllense, yo quiero humillarme. Tanto Josué como Eliseo recibieron la impartición del Espíritu en el Jordán. El Jordán fue
El Jordán fue la primer señal para los dos. ¿Y saben qué significa Jordán? El que desciende, que se humilla. Algo tiene que decir eso. El que se humilla ve las señales del Espíritu Santo. Los dos, Josué recibió el Espíritu de Moisés en el campamento, pero el Jordán fue la primer señal que se abrió. Eliseo recibió el Espíritu de Elías y fue al Jordán y se abrió. Y el pueblo con Josué y los profetas con Eliseo dijeron lo mismo. El Espíritu está con ellos. ¿Vos querés ver el Espíritu Santo manifestándose? Jordán. El que se humilla voluntariamente. Limpiate. No vale la pena restringir lo que Dios quiere hacer por la ofensa de un hombre, por la ofensa de una mujer, por la mal paga, si ya sabemos que el hombre paga así. Limpiémonos para ver la riqueza de Jesucristo. Limpiémonos. Ningún hombre vale la pena en sus ofensas contra mí más que el amor del Señor Jesús sobre mi vida. Así que levante el clamor en esta hora. Dígale: Señor, desciende con espíritu de oración y gracia sobre mi espíritu. Me quiero limpiar. Usa el contenido bíblico que sabe. Usted sabe que la Biblia dice: la sangre de Jesús te limpia de los pecados. Dice la Escritura: y por la palabra de Jesús somos limpios. Así que usa el contenido bíblico y dile al Señor: lávame con tu sangre de mis pecados. Límpiame con tu palabra las motivaciones de mi alma y de mis pensamientos. Hoy te pido la herencia de Cristo sobre mí. Provéeme la humildad que me hace falta. Provéeme la mansedumbre que no tengo. Provéeme la sujeción que no expreso. Provéeme la sabiduría con la cual no camino. Provéeme la revelación, Señor, que no he buscado hasta hoy. Provéeme del carácter de Jesús, lo que necesita mi vida. Porque yo dejo a tus pies el carácter y temperamento de hombre que tengo. Levanto mi corazón para decir: desciende sobre mí con espíritu de gracia. Que el espíritu de la oración me bautice en esta noche, para que las palabras de mi boca estén llenas del poder, de la autoridad, de la influencia, del gobierno, del amor, del trono de Dios. Estoy sacrificando mi corazón delante de ti. Estoy renunciando a quedarme ofendido. Estoy renunciando a tener rencor. Estoy renunciando a la venganza. Estoy renunciando a las pasiones de este mundo. Renuncio a la vanidad, al orgullo y a la soberbia. Tomo ahora la decisión de renunciar a estas cosas que contaminan mi corazón y la visión espiritual. Y pido que venga colirio de tu espíritu limpiándome. Hoy te digo como el profeta: señalo en qué parte de mi cuerpo está el pecado y te digo: Señor, límpiame de esta maldad. Dile: limpia mis ojos. En los ojos se revela el espíritu de la soberbia, el espíritu de la terquedad y el orgullo. Dile: límpiame los oídos, en donde las personas se llenan del chisme, de la murmuración, de las quejas de los demás. Límpiame la lengua y la boca con la cual hablo palabras desconectadas de ti. Hablo palabras hablando mal de otros, hablando mal de gente, criticando, quejándome. Limpia mis manos, limpia mis pies, limpia mi alma y mi corazón, donde está el centro de mis emociones. No quiero autosatisfacerme a mí mismo, quiero satisfacer tu presencia. Y me dice: pastor, no sé más qué decir. Sencillo, empieza a hablar las lenguas.
Cuando uno habla a Dios, tiene que hablar hasta un punto y no agregar más nada. Y empezar a hablarle las lenguas del Espíritu. Y permitir que el Espíritu Santo se apodere de tu corazón y de tu mente. Y empezar a dejar que Él hable al Padre lo que está relacionado a su plan y al propósito que tiene sobre tu vida. Y que descienda de esa administración espiritual palabras proféticas, visiones espirituales. Desciendan de esa intercesión espiritual la palabra de revelación y sabiduría para la situación que estás presentando. Y aún provenga de esa intercesión espiritual la herencia del carácter de Cristo sobre ti. Prokendere prekatarabase que terebesa. Prokandara prekendoro proshakatarabhandere preya. Sherebe que terebe kandoro boserebe. Proshakatarabakendoro boskenderebe kendarabasaya. La oración como arma de guerra a través del Espíritu se rompe y se destruyen las fortalezas que se levantan contra el conocimiento de Dios, y llevamos cautivo todo pensamiento de altivez en el nombre de Cristo. La oración modela el corazón del Padre sobre tu vida. Dile: Padre, modela tu corazón sobre mí. Modela tu corazón sobre mí. Modela tu corazón sobre mí. Los que están viendo, oren al Padre, porque yo creo en este momento que se va a producir un derramar del Espíritu de la oración y de la gracia, donde habrán palabras cargadas del poder de Dios y del ambiente de su presencia. Palabras que no contristan al Espíritu, sino que cooperan con la voluntad que el Espíritu Santo está anunciando y revelando. Un corazón apacible para Dios y un rugido de león contra las situaciones. Prokendere prekaterebre shekendoro pros. Prekendoro prekanderebes. Oro también, Señor, renueva las lenguas espirituales de tus hijos. Hazles ascender a un cargo mayor de autoridad por causa que rindan su corazón. Eleva el espíritu de tus pastores, de tus ministros que le has encargado gente a pastorear. Elévalos a cargos más altos de autoridad a través de la oración y a través del Espíritu. Prokendere preseketo ropresca. Pastores, profetizamos sobre ustedes que el Espíritu los eleva a mayores niveles de autoridad y de gobierno. No se pararán en el valle donde ven todo a la altura de los hombres. Se pararán a la altura del monte donde pueden ver por encima, y en el monte declararán la palabra de gobierno que Dios pone en su boca. Dios les levanta la autoridad, les eleva la posición espiritual en la oración, en el altar íntimo que presentan delante de Dios. Dios les eleva la autoridad espiritual y van a ver cómo hay una respuesta de ángeles del cielo moviéndose a favor de la oración de gobierno sobre el territorio asignado, sobre la gente asignada, porque hoy Dios te hace desenvainar la espada para que la pongas en tu mano y te pares sobre el territorio a legislar según su corazón. Pastor, sos el responsable de bajar la vara de educación espiritual que el pueblo debe tener sobre tu casa. Pastores, bajen la vara de conducta que el pueblo debe tener. Cuando Moisés puso la mano a Josué, dice que le dio de su dignidad. Significa que le transfirió una nueva altura espiritual a Josué. Y le dijo para que el pueblo le respete y le obedezca. Pastores, la elevación espiritual de la autoridad sobre ustedes es para que ustedes hagan descender sobre el pueblo la dignidad que Dios les puso. Para que el pueblo marche y camine en el ritmo profético que Dios puso en ustedes.
Pastores, ya no se queden parados en estaciones por causa de la murmuración y de las ofensas. Muévanse a un ritmo profético. Hagan marchar al pueblo al ritmo profético. Dios le levanta la autoridad espiritual en esta noche. Pónganlo a prueba y me van a decir cómo hay cambios en la oración y en los efectos de la oración. Pueblo, debes marchar al ritmo profético de la autoridad que Dios te puso delante de ti. Y debes aprender a caminar con corazón de mansedumbre y de humildad. Porque el Padre nos conduce a los propósitos que nos puso. Y nos conduce cuando el Espíritu de Dios habla y hay oídos que le prestan atención para obedecerlo. Proquendoro pros candere preya. Prequendoro pros candere preya. Más, sumérgete más. Sumérgete más. No te quedes hasta ahí. No te quedes hasta ahí. Anhela más del Espíritu. Anhela más del corazón del Padre. Anhela más que el Padre te lo modele. Que el Padre ponga sus manos sobre ti, te modele su corazón. Y tus palabras tendrán tal efecto que Satanás tiene que huir de los territorios. Tiene que huir. Y como iglesia nos paramos a orar por la nación en la cual vivimos, llamada Argentina. Y oramos que Dios traiga pureza al corazón de la iglesia, para que la iglesia se eleve en niveles de autoridad, para cambiar los ambientes espirituales desde el norte y del sur, del este y el oeste en la región de Argentina. Que las iglesias abiertas en las provincias, en las ciudades, en los pueblos, barrios y localidades, sean iglesias con un corazón de oración y de gracia. Sean iglesias que toman su rol con responsabilidad y se paran sobre los montes proféticos a declarar el sonido de Dios. Porque ningún altar del diablo va a someter a los territorios donde hay un pueblo de Dios a la esclavitud de la oscuridad, sino que la iglesia toma el rol y se compromete en mantenerse tan limpio que venga el sonido de Dios a través de ello a traer una liberación masiva sobre el territorio. Porque pisamos para poseer. Ponemos pies para tomar autoridad. Hollamos serpientes y escorpiones, y ninguna fuerza del diablo nos hará daño, porque el Espíritu del Señor está con nosotros. Y si aún debe actuar la sobrenaturalidad de que Dios nos haga invisible al enemigo, nos va a hacer invisibles. Y si aún tiene que pasar que Dios confunda a los enemigos, va a pasar. Pero la iglesia no va a detener su marcha en la guerra. No va a retroceder en el campo de batalla. Oro que las iglesias tomen la responsabilidad espiritual que el Padre les dio. Oro que las iglesias que crezcan en estos tiempos sean aquellas que están siendo responsables con el propósito por el cual están en la tierra. Pedimos a Dios que la iglesia sea la primera a limpiarse, para entonces pararse en autoridad legal y decir: Padre, limpia la nación de Argentina. Oro que Dios primeramente limpie la iglesia de la corrupción en el liderazgo y en las autoridades de la iglesia. Y limpie la corrupción, corazones codiciosos, avarientos, orgullosos, mentirosos, estafadores, manipuladores. Dios limpie primero la cúpula de la iglesia. Y levante un remanente de corazón limpio que profetice y que diga: Señor, ahora limpia el gobierno de la Argentina. Limpia la Argentina de un corazón corrupto.
Oh, primero límpianos a nosotros, Señor. Y cuando nos limpien, otras palabras tendrán autoridad del cielo. Cuando oramos en el Espíritu, profecías descienden, visiones descienden, palabras de gobierno descienden. Oramos sobre Israel, que el Padre haga memoria del pacto con Abraham, con Isaac y con Jacob. Que el Padre traiga restauración espiritual a Israel. Oramos que todo plan que está sucediendo de ataque cese la guerra y que haya paz en el nombre del Señor. No una paz traída por hombres, una paz traída por el Espíritu. Pero lo que Dios quiere que pase en Israel, la iglesia de Cristo en Israel, en Jerusalén y en su alrededor, se movilice en el plan de Dios para que muchos judíos y aún palestinos traigan su corazón rendido al verdadero Mesías llamado Yeshua HaMashiach, el Hijo de Dios.